vivienda. Este es el chaflán que mira a sur, por lo tanto es casi como un reloj solar. Vas viendo el paso del día a través de estas 5 ventanas. Y lo que nos gustó más de todo este lugar es que, como veis, tiene todo un recorrido que vas pasando de habitación en habitación y que no hay nunca un final. Es bastante continuo alrededor de esta escalera y de este patio. Además, esta secuencia de habitaciones que prácticamente solo hay esta parte de pasillo, que si esta puerta es más grande, casi no hay ningún tipo de pasillo en toda la casa. Todo es una secuencia de habitaciones que además, aunque sea simétrico, como veis, este es igual a este espacio, pero la manera de acceder a él hace que sea completamente diferente. Que son también unos triángulos, antes que hablábamos de la modernidad, que en principio parecen como difíciles de habitar, pero luego resultan en el uso cotidiano muy flexibles, ¿no? Todas estas paradojas que a veces uno, cuando se pone a racionalizar todo, no funciona. Incluso esta idea de espacios divididos en diferentes habitáculos, ¿no? Como es la alcoba esta para dormir, cuando todo esto es la habitación, o incluso todo esto podría haber sido pensado como la parte más íntima para dormir. Incluso, sobre todo, estos armaritos, estos espacios intermedios de compresión. Originalmente aquí había un pequeño lavabo y ahora es donde tenemos la sala de racks, ¿no? de informática. Esto, lo que vemos además es esto, la fachada de frente, porque al ser también esta prueba, hubieron estos híbridos, digamos, entre la fachada que normalmente iba a ocupar los centros de manzana, completamente vidriadas, que en este caso se expresan hacia la calle. Y estos espacios interiores, donde el control solar es bien importante, espacios que cambian totalmente de invierno a verano. En invierno se cierran los cristales, se deja entrar el sol, hay una ganancia fuerte de calor, y en verano funcionan más cerrando los cristales y protegiéndose del sol con estas persianas de Kurdill, ¿no? Tan típicas. También en esta zona hay accidentes que pasan en la fachada y se generan estas increíbles galerías, ¿no? Que hoy en día, pues con todo el código técnico de estas cosas, sería tan difícil de construir, de entrar en normativa, pero que para nosotros son cruciales en nuestro trabajo. Siempre vemos que la mejor manera de expresar o de nombrar estos espacios, quizá este cuadro de Ramón Casas, que se titula Interior al aire libre, expresa muy bien lo que son estos espacios. Y con esta idea del interior al aire libre y todo esto que ya forma parte de nosotros, diseñamos esta casa. Una casa que mira hacia el sur y que sobre todo se despliega alrededor de un patio central. Esta es la planta. Como veis, en la planta se accede desde la calle y es una planta que está trabajada en esta secuencia de diferentes espacios de diferente tamaño cada uno, con una función más o menos específica, pero también flexibles a la vez. Desde la calle se accede a la casa es bastante ciega hacia la calle, que es el norte, y se abre completamente hacia el sur, las vistas a lo lejos de Tibidabo y sobre todo hacia este patio central. Y por aquí se baja a estos dos patios que van bajando y dan el acceso a la sala de yoga que se ubica en el sótano. Es una gran sala de yoga con una luz cenital aquí al final. Se accede a esta sala de acceso, dos vestuarios para hombres y mujeres, una pequeña sala de máquinas de la casa y esta escalera que también tiene algo de nuestra escalera de nuestra casa, de nuestro despacho, que comunica los 3 pisos de la casa. En la planta superior hay 2 habitaciones para niños, que son también, ese soy yo, dos habitaciones rectangulares que se pueden dividir a la vez en 2 espacios menores, que en este caso no cumplirían normativa, por ejemplo. Por ejemplo, esta habitación tiene 2 puertas, luego veremos, y una cubierta jardinada. Esta es la sección, la secuencia de acceso de los patios a la zona más pública del yoga, con la luz cenital, y toda la casa alrededor del patio, con árboles de hoja caduca que protejan del sol en verano, que permitan la entrada del sol en invierno, y estas persianas de Kurdill
como elemento de protección. Esta es la visión desde la calle, una fachada bastante ciega y solo estos 3 agujeros. Finalmente la valla en la zona del yoga es mucho más transparente, casi completamente transparente, haciendo este espacio parte de la calle, haciendo como unas pequeñas plazas públicas para la entrada y esta parte más íntima hacia la casa. Entonces la casa, este proceso de acceso hacia la casa, muy ciego, solo se intuye el agujero de entrada. Aquí algunos temas como chistes, que el que llega, el árbol te recibe, detrás del árbol hay este pequeño chaflán que desde afuera no se entiende por qué y que uno cuando recorre la casa interior lo empieza a entender. Esta es la entrada principal, una gran puerta con una ventana para ventilar. Toda la casa está pensada en tener ventilaciones constantes, sobre todo en verano, y eso lo queríamos expresar ya desde esta pequeña ventana que incorpora la propia puerta. ¿Y cómo funciona la casa? La casa tiene este recibidor cuando entramos. A partir de este recibidor, lo que veíamos en nuestro despacho, generar unos espacios de compresión bien pequeños que te compriman. Te pueden dar lugar también al aseo de cortesía. Y luego esta secuencia de habitaciones principales, sería como la zona más pública, podemos decir, un estar, una cocina-comedor, esta pieza al final que se rota y cierra el patio, que funciona como un audiovisual un poco hundido en el jardín, y hacia aquí la zona de trabajo de él. Él trabaja desde su casa mayormente y tenía la voluntad de estar en el mejor lugar de la casa, que es al lado del patio. Y luego estos accesos más privados, que ahora veremos, complementarios, que lo que hacen es generar todo este recorrido, esta especie de doble recorrido alrededor de la casa, también, que entramos. Por tanto, uno entra a este elemento textil, que es el que separa de la parte más íntima, que al final es como el elemento menos matérico, que es solo una tela, que a la vez puede ser el elemento que más separa, porque uno, si no es de la casa, no se atreve a meterse a ver qué hay aquí detrás. Esto esconde la parte más íntima. La habitación que alberga la escalera, al otro lado. Este espacio de compresión y esta secuencia de espacios que van entrando alrededor del patio. El espacio de trabajo, que tiene esta relación directa con el patio central de la casa, y a medida que nos vamos yendo hacia la parte más íntima, este espacio de transición, que es una habitación en sí, pequeña, una habitación de baño. La idea es que uno se pueda duchar cada día aquí, pero el día que quiere darse un baño, que este espacio esté también a la vez disfrutando del espacio principal de la casa, poderse dar un baño mirando las vistas principales de este suburbio, ¿no? También hay una voluntad de recuperar esta idea del baño como espacio en sí, como habitación, con una luz muy controlada, una luz muy, muy cálida, y este lugar contigo mismo. Estas son algunas de las escenas que ya van pasando en este baño, que este baño ocupa este lugar. Aquí hay una puerta corredera y todo este es, digamos, el ámbito más privado, esta gran habitación que se expande en diferentes espacios. El último lugar, el final del recorrido, es el lugar donde se duerme, que tiene las medidas justas. El váter es la única pieza que cerramos por tema de olores. Y luego configurar lo que llaman los americanos el walk-in closet, pero a lo bestia. O sea, sería un gran armario que se camina dentro del armario. Podría ser también, en términos barrocos, una especie de poché expandido, ¿no? Como si fuera todo este espacio de servicio paralelo expandido, que uno cuando cruza la cortina ya está en todo este ámbito doméstico, ¿no? Que cuando llegas, aquí puedes dejar los abrigos y aquí ya te metes en el ámbito doméstico, que sería un poco llegar a este lugar, abrir la cortina y meterse en este espacio, que, como veis, esta presencia de la ventilación cruzada con estos ventiladores que
Le Corbusier dice que él los inventó para Chandigarh y que son inventos suyos, ¿no? Que estos ventiladores pudieran ser, además del elemento que permite la ventilación a través de norte a sur, que con un buen enchufe puede ser el lugar donde hoy en día cuando llegamos y siempre llegamos a casa y tenemos que enchufar todos estos aparatos, que al final lo dejamos en un lugar incómodo, pues sea el lugar que tienes más a mano, cuando llegas lo enchufas y después cuando estás trabajando con estas puertas que se esconden y que pueden cerrar este ámbito, genera esta ventilación cruzada. Como veis, son cristales fijos, puertas abatibles que no llegan hasta el techo y siempre estas ventanas que permiten la ventilación cruzada a través del lugar que se ocupa. Viene a ser este espacio de aquí, esta ventilación con estas ventanas superiores y esta ventilación constante. Por lo tanto, es una casa, digamos, que lo que pretende es ser muy cómoda para el uso cotidiano sin tener servicio, sin tener una persona de servicio. Entonces, todo este recorrido, que es un recorrido secundario de servicio de los propios habitantes, lo que permite es tener una gran zona de lavado, una zona donde puedas lavar la ropa y que no seas esclavo de la ropa, la puedas dejar ahí desordenada hasta que la ropa se plancha y está en condiciones de volver a su lugar, que sea un lugar intermedio de paso, y donde también la cocina, entendemos la cocina como este elemento disgregado en dos, una parte más limpia que forma parte del comedor. La gente cuando te invita a cenar no llega si está todo preparado, sino que uno llega a cocinar, a veces traes parte de la comida, todo ese ritual que cada vez es más cotidiano puede formar parte de este espacio y la parte más sucia de electrodomésticos de la cocina queda un poquito escondida, a la vista, digamos, que podría ser esta idea, tener todos los cacharros, los aparatos más escondidos y el espacio de cocina y de comida más limpio. Y al final, este pabellón, con unas grandes ventanas de guillotina que te permiten estar, digamos, en el interior al aire libre. Rápidamente, el proceso constructivo es una base de hormigón para albergar el yoga. Esta sala de yoga con la luz cenital al fondo, donde se ubica la maestra. Y sobre este pódium de hormigón, una estructura muy ligera, metálica, muy liviana, sobre la que se apoya una estructura de madera contralaminada. Sobre todo la voluntad de expresar que es un sistema muy ligero, casi etéreo, ¿no? Marcando estas sombras en todos los encuentros entre un elemento y el otro, que hacen que no se toquen, que estén sin tocarse, que estén, digamos, volando para expresar esta ligereza. Esta habitación octogonal, que incluye la escalera, también con una voluntad de la escalera volviendo, si queréis, a la tradición o a lo que representa una escalera que expresa su gravedad y que expresa su sistema constructivo. En este caso, lo que podemos llamar la barandilla de la escalera es el propio sistema portante de la escalera y expresa la descarga de todas las cargas hacia abajo. Y también tiene quizá alguna reminiscencia con estas escaleras góticas que cuelgan, ¿no?, por debajo. O sea que es un elemento estructural, pero que tampoco, de alguna manera, pasa desapercibido. La casa es una casa de madera, a la que le incorporamos una cubierta vegetal para que cuando crezca la hierba genere además una sombra sobre la propia casa y disminuya el impacto del sol en verano, con unos depósitos de agua que recogen el agua de la cubierta que creo que llegan a 17.000 litros, que esto también es un tema porque estos depósitos se llenaron en una noche. En Sant Cugat, en una noche de lluvia, se llenaron. O sea que los regímenes de agua en Cataluña, yo tengo entendido que en Londres llueve la misma cantidad de agua que en Barcelona. Lo que pasa que de una manera, con un régimen completamente distinto. De estos depósitos que se llenan enseguida y permiten regar durante todo el año. La casa luego se protege con un aislante térmico
en este caso un pórex, y sobre este pórex un mortero elástico, impermeable pero transpirable, que deja transpirar, al que le proyectamos estas piedritas para ligar un poco más la casa con las casas más antiguas de la zona. La casa tiene pozos de geotermia para calentar el agua que va por el suelo radiante, un suelo radiante que cubrimos después con unas baldosas de cerámica hechas con cumella, un ceramista, que lo que buscamos con él es, esta es la medida más estándar que él tiene y lo más económico, de alguna manera, pero lo que queríamos era trabajar un color, que fuera un color lo suficientemente oscuro para que tuviera una ganancia importante de sol en invierno, con la incidencia del sol en el interior de la casa, pero que no fuera después una pieza que te esté esclavizando con el polvo. O sea, trabajar en este punto intermedio, que gane calor en invierno, pero que la huella de polvo no sea un problema, digamos, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, quizás esta es la parte más representativa de esta idea del interior al aire libre, que es un espacio también como muy flexible para la familia. Y si queréis, pues esta podría ser nuestra propuesta a este cuadro de casas, ¿no? Esto es de finales del siglo XIX y esto sería de principios del siglo XXI, con las mismas propiedades atmosféricas que esta arquitectura tradicional de la ventilación cruzada, de la protección solar, nos da en nuestro... Otra imagen de la casa sería esta, que es más del siglo XXI, que yo creo que también es importante y sobre todo hacer un esfuerzo para conseguir estos números, ¿no? Pero a veces esto no tiene nada que ver con esto. Yo creo que tienen que ser complementarias en ese sentido, pero como arquitectos no nos tenemos que olvidar, creo, de esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que queríamos hacer, como es evidente, es agradecer enormemente esta oportunidad que nos habéis brindado. Para nosotros es una gran ilusión hoy estar aquí y agradecemos enormemente pues, la invitación de Omar en primera instancia, después de Beatriz y Enric. Muchas gracias. Después quería hacer una breve introducción de lo que es Mesura, quiénes somos. Nosotros nos definimos como un despacho de arquitectos jóvenes que abarca la arquitectura desde lo que hoy en día son todas las raíces nuevas que han salido. Por lo tanto, somos un equipo pluridisciplinar y donde la palabra equipo para nosotros es muy importante. Nos hemos convertido en un despacho que trabajamos de manera muy horizontal y de aquí agradecer también de nuevo a todo el despacho y a todo el equipo porque gracias a ellos esta presentación es posible. Nosotros hoy vamos a hacer una presentación explicando dos proyectos simultáneamente, con lo cual quiero que quede muy claro, porque según cómo puede ser un poco complicado. Entonces, siempre vamos a ver a nuestra izquierda el proyecto de IV y a nuestra derecha Peratallada. No vamos a explicar el proyecto de una manera convencional, sino a través de una serie de conceptos relacionados con la tradición. 4 conceptos que nosotros hemos ligado con los dos proyectos que ligan con la tradición, que son la memoria, el respeto, el proceso y la atmósfera. Como dos proyectos los abarcan desde un punto de vista muy diferente, pero siempre desde el mismo paraguas, que es Mesura, que representará una manera de hacer que esperemos que quede claro a lo largo de esta presentación. Comenzaremos por la memoria. ¿Qué es para nosotros la memoria? Es la memoria del lugar, es todo aquel proceso de entender dónde estás y las reflexiones que ello conduce para después utilizarlo como herramientas proyectuales. En este caso nos situamos en Elche y en Peratallada. ¿Qué extraemos nosotros de la memoria de cada lugar? En el caso de Elche, nosotros extraemos que hay un elemento muy importante, que es el clima. En cambio, en Peratallada, el clima es un elemento más secundario y pasa a ser más importante el lugar, el propio hecho de reconocer que es un pueblo que nace del castillo. A partir de este castillo, el pueblo va creciendo y este castillo es el sitio donde se coloca nuestro proyecto. Por lo tanto, a nivel de escala mayor, importante en Peratallada es el elemento del castillo como elemento principal
Y en Elche, este clima cálido-húmedo, que se puede representar en esta imagen, que es el palmeral de Elche, con un fondo de un paisaje muy seco, pero con estos grandes oasis, en este caso palmeras, que da este clima húmedo, y recordar que está a 10 kilómetros del mar. Así como singularidades que también nos despiertan un lugar y otro, en el caso de Elche nos ubicamos en el campo. Y esta imagen es un poco una imagen más inspiracional para saber que estamos trabajando a las afueras de la ciudad y todas estas texturas que cogen este tipo de vegetación para este clima. Y en el caso de Peratallada, la inspiración o la memoria que cogemos claramente del lugar es la piedra. Por lo tanto, evidenciar mucho que el clima cogemos de un lugar y la piedra como concepto del otro, porque todo el pueblo está hecho, construido a base de piedra. De aquí enlacemos con otro punto muy importante de la memoria, que sería la tradición constructiva de cada lugar. En Elche hemos cogido una imagen de la clásica casa de campo ilicitana, que tiene las siguientes características: una estructura mural, bueno, estar en un entorno de un paisaje que ya hemos definido, una estructura muraria con unas condiciones más íntimas para las estancias más nocturnas, pero después cómo se complementa con esta estancia mucho más abierta, con un sistema estructural más ligero y siempre con una característica, pues en este caso, de los arcos. Y en el caso de Peratallada, basarnos en el sistema constructivo que hemos dicho a partir de la piedra. En este caso, vemos las características también de un crecimiento medieval, un crecimiento orgánico y un crecimiento que va produciendo toda esta serie de espacios muy interesantes y preciosos para después en el proyecto utilizarlos. Ya tengo micrófono. Una vez explicada la memoria, creemos que nuestra arquitectura, la mejor manera de responder a esta es con el máximo respeto. Aquí se ven los dos proyectos. IV es una parcela que no tiene ningún interés en sí misma, es una parcela con una construcción aislada en el medio y que esta construcción no jerarquiza ni ordena los espacios exteriores que tienen en su alrededor. En el estado actual nos encontramos con una pista de tenis en la parte trasera de la vivienda, una piscina y una zona de parking. Pero, como os decía, no hay ningún tipo de jerarquía ni orden. Entonces el proyecto un poco tratará de ordenar todo este espacio vacío. En cambio, en Peratallada el contexto es completamente distinto. El entorno por él mismo tiene un interés brutal. Estamos en un contexto completamente histórico, en un recinto enmurallado y bueno, que está compuesto de varias piezas. Delante vemos la masía de la Casa dels Masovers y justo detrás hay la torre que veíamos en la primera imagen, que es la torre del castillo. La forma de afrontar los dos proyectos es radicalmente distinta. En uno se tiene que crear y en el otro se tiene que, de alguna forma, asentarse. Aquí vemos pues esto, cómo hemos respondido a los dos proyectos. En uno, la misma pieza es la que nos ordena el espacio. Intenta jerarquizar la zona pues, delante de la casa, que es donde hay la piscina. Intenta esconder un poco, o no esconder, sino respetar la zona de la pista de tenis, resguardarla. Y en cambio en el otro, en Peratallada, el propio vacío que veíamos en la imagen anterior, en la topografía, es donde articulamos el elemento de la piscina, que es el que hace de rótula de los espacios adyacentes. Y aquí creemos que es interesante explicar esta imagen con el concepto de la convivencia, del respeto a lo antiguo. Aquí vemos la nueva construcción con la antigua. Por un tema de programa, el cliente quería conectar estas dos piezas y nuestra manera de responder a esto es tocando, porque tenemos que tocar, pero sin que lo parezca, de alguna forma evidenciando esta transparencia entre los dos elementos. La luz pasa, la vista pasa. Se toca, pero no lo parece. Y en cambio en la otra imagen, el contraste, la convivencia es entre los materiales, entre la piedra que se ha ido construyendo a base de los años, de los siglos, y nuestro proyecto, que es travertino, es una pieza también pétrea, pero de características muy distintas, es formas mucho más lineales, pero en cambio, aunque la morfología de los elementos es muy distinta, está tratada de una forma bastante respetuosa, o esto pensamos. Aquí el elemento toca, pero parece que no toca, y en cambio ahí
Parece que toca, pero en realidad no toca. Y aquí es un poco una muestra más del respeto que tenemos por el contexto que nos encontramos. Es una misma manera de responder en dos proyectos distintos. Seguramente en IV gana mayor protagonismo, ya que la propia cubierta se abre un espacio, esto se abre para que el contexto pues siga estando donde estaba. El proceso, que es el tercer punto con el que tenemos relación con la tradición, para nosotros es, una vez entendido toda la memoria del lugar, haber hecho unas reflexiones y haber valorado bien el entorno en concreto, qué herramientas proyectuales y constructivas utilizamos para sentarnos y para generar el proyecto. En este caso comparamos las dos plantas, donde estos sistemas o estas decisiones entendemos que desde Mesura tienen que ser siempre contundentes o radicales. En este caso, el programa de vivienda, pues, de sitios más íntimos, más públicos, esta relación interior-exterior que exige este clima, se relacionan con 4 muros. En cambio, en Peratallada se soluciona con 4 plataformas. Es una coincidencia que sean 4-4, pero la contundencia es decir, con 4 muros se soluciona el programa y con 4 plataformas se soluciona también el programa, en este caso, que es de gestionar el espacio exterior. También nos encontramos, en este caso en Peratallada, que el propio terreno nos está dando una herramienta brutal, que era la topografía. La propia topografía ya nos estaba acotando los espacios que por programa queríamos dar, incluso su escala. En cambio, en el proyecto de la casa, la topografía que se nos daba no era de ningún interés, era relevante. La generamos, la proyectamos y la proponemos. En este caso, y otra vez relacionado con el clima, pues se proyecta un gran elemento que da sombra y que, relacionado con el tema de dar la espalda a esta pista de tenis y estos vecinos que no son de interés, pues con este elemento murario que hemos explicado, esta forma, que en este caso pues son este arco de media punta extruido con forma de bóveda, da respuesta a la manta, esta topografía esta que queremos hacer en cubierta, y también da solución a un tema climático que explicaré. En cambio, en Peratallada, la propia topografía existente ya nos está generando estos espacios. ¿Qué más nos genera esta topografía? La escala. Para nosotros la escala humana, que en cada proyecto pues tiene que corresponder de diferente manera, este propio sistema que hemos generado responde ya a estos espacios que queremos que estén acotados y respondan a su programa, como por ejemplo en Peratallada, pues una cota más alta que responde pues al elemento coche y a sus medidas. Un elemento plataforma más relacionado con la cota de la piscina, que entendemos también como parte de la topografía, más solarium, una cota más propera, más cercana a la casa y cada vez con una cota más reducida. En cambio, la topografía que generamos en la casa, siempre con la intención de responder a esta idea de que la relación interior-exterior desaparezca en la casa, también está dividiendo espacios, pero de una manera totalmente diferente. Aquí creo que esto para nosotros es un punto bonito, cómo los dos proyectos afrontan de manera totalmente diferente casi la construcción. En uno tenemos que generar una pieza específica para este proyecto. En el otro, la pieza viene dada. Me explico. Como he dicho, el elemento piedra era un elemento fundamental. Queríamos que fuera el protagonista en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación de tipos de piedra que queríamos buscar. Encontramos unos que eran preciosos, pero eran extremadamente caros. ¿Dónde ¿Dónde acabamos? Acabamos en una gente que nos ofrecían unas mermas del proyecto de Bañolas del MIAS, que todos conocéis. Pues bien, estas mermas, hicimos un inventario, estaban bien de precio, y con este inventario de estas mermas generamos todo un despiece, todo un sistema que acabará generando todo el proyecto. Bueno, en el caso del aparejo, en el aparejo de Juve, pues esta pieza, la forma que diseñamos, responde sobre todo al grosor murario que necesitamos para el propio proyecto, a un aparejo de tipo flamenco, y que también con la peculiaridad de hacer un diseño donde se quieren respetar las verticales.
¿Por qué? Para llegar al final del muro y también para generar estas verticales para respetar la entrada de las carpinterías. Aquí vemos un poco cómo la pieza esta, que también le damos mucha importancia al despiece, cómo al final genera una manta que al final como que pasa desapercibido. Y cómo el resultado de la pieza esta generada para la casa acaba también haciendo un guiño a todas estas texturas que nos daba el entorno y también la proporción horizontal, que una vez más relacionada a la escala que queríamos para la vivienda, respondía muy bien. Y por último, el concepto de atmósfera, que puede parecer un poco más abstracto, pero para nosotros es de una importancia vital, que de alguna forma para nosotros no es un resultado final, no es un simple resultado, es una intención desde el principio, es una ambición. Buscamos la atmósfera, nos gustaría encontrar atmósferas haciendo arquitectura. En esta imagen, el concepto que quiero explicar es el de contraste. En IV, el contraste entre la luz y la sombra, y en cómo ésta proyecta en las propias formas del edificio, las vueltas. Y en cambio, en Peratallada, el contraste, a lo mejor no en luz y sombra, sino en texturas y en materiales y en colores. Y en esta, no tanto el contraste, sino el reflejo. Entender que IV durante el día tiene unos elementos que son las vueltas, que son las que dan vida al espacio interior, las que dan luz, y en cambio por la noche son las que reflejan qué pasa en el interior, qué vida se está haciendo dentro, nos parece bastante poético, tiene un punto poético. Y en cambio en Peratallada, pues el reflejo lo vemos en cómo el cielo se refleja en el agua, cómo este cielo, dependiendo del día, da un color o otro al agua. Esta piscina no tiene ningún color, simplemente el color azul que se ve aquí es el del cielo. Y tal y como aquí se ve azul, otros días se ve verde. Y también nos parece muy poético el color cambiante que va adquiriendo pues, los distintos materiales que se han usado en Peratallada. Y esta última diapositiva es con la que nos gustaría resumir los 4 conceptos que hemos explicado a lo largo de esta charla, que son la memoria, el respeto, el proceso y la atmósfera, ya que creemos que definen bastante bien pues, nuestra manera de entender la arquitectura, nuestra manera de pensar y nuestra manera de trabajar. Y de alguna manera nos gustaría pensar que nuestra arquitectura, que la arquitectura que hacemos, está hecha a medida, pero sobre todo con medida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por todos y lo siento por mi castellano, lo siento porque no hablo catalán, pero bueno, creo que de alguna forma nos vamos a entender. Yo soy Alessio Battistella, el presidente de Arco. Nosotros somos una cooperativa de arquitectos. Nos formamos en ocasión de un premio. Éramos más o menos toda gente que estaba trabajando en un doctorado a la universidad, entonces en lo que es la investigación pura, nos hartamos de la investigación pura y hemos decidido de hacer investigación aplicada. Entonces todo lo que vamos a ver, todo lo que es nuestra forma de actuar en arquitectura es simplemente el intentar hacer arquitectura, hacerlo de forma, nuestro proceso proyectual de concepción del proyecto siempre es muy práctico. Antes hacemos y luego dibujamos. No sé, ahora vamos a ver de qué forma. Tradición. Para nosotros la tradición es el balance, el equilibrio entre estos 3 niveles que componen la sostenibilidad, ¿no? Los 3 pilares de la sostenibilidad. Hay tradiciones, sigue en el tiempo la arquitectura cuando hay, y llega a ser tradición de alguna forma, cuando hay balance entre
el ambiente, el social, el enfoque social de la arquitectura y el enfoque económico. Cuando hay este balance, llegamos a ver tradición, por cómo vemos nosotros la arquitectura, de forma muy dura, ¿no? Tengo 10 minutos, entonces tengo que ir muy rápido, entonces voy a ser muy brutal y luego vamos a charlar juntos. Entonces, materiales, claro, nuestra búsqueda es sobre todo sobre los materiales, que no van a ser simplemente y solo materiales convencionales por las arquitecturas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de este tipo, pero todo lo que podría ser también lo que encontramos en la basura para nosotros es también material por construir, por hacer arquitectura. Como decía antes Beatriz, creo, porque hablaba en catalán, no entendí. Y nosotros trabajamos sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional. Entonces tenemos muchos menos vínculos de lo que hay aquí. Antes nos hemos entendido un poco de lo que son los vínculos normativos que tenemos trabajando en esta parte del mundo. Allá nosotros trabajamos mucho en lo que es la emergencia. Entonces hay un desastre, hay algo, nosotros vamos e intentamos de construir un servicio. Escuelas sobre todo y sanidad, se dice, hospitales y ese tipo de cosas. Entonces decía, estamos investigando mucho sobre la tierra, ¿no? La tierra no cocida y todas las técnicas que puede estar alrededor de este tipo de técnicas. Earth chips, earth bag, la paja, muchos materiales de este tipo que intentamos de contextualizar, de no hacerlo simplemente por cómo lo hemos aprendido, ma intentamos siempre de poner algo más, algo de distinto de lo que había antes. Lo que son los principios de arquitectura bioclimática activos, lo llamamos en italiano, la producción de energía. Nosotros intentamos trabajar más que nada con los principios pasivos. No ponemos impianto, intentamos siempre de tener ventilación natural, intentamos que a través del proyecto construir lugares donde se puede estar bien. El tema del confort, que para nosotros es otro tema que va a dar continuidad a la tradición. Donde hay confort, hay una arquitectura que tiene éxito de alguna forma y luego vamos a poner otro estratos, otros layers, que es luego la forma y todas esas cosas. Pero la forma para nosotros directamente es como una declinación de lo que es el confort, lo estar bien. Intentamos de declinar lo que son los principios de arquitectura sostenible en arquitectura y eso va a ser luego nuestro tema de proyecto, nuestro tema que hace a la arquitectura. Las técnicas, siempre empezamos el proyecto desde la técnica, lo que son las técnicas que encontramos en los lugares donde vamos a trabajar. Entonces, antes hay una investigación en este sentido y intentamos de desarrollarlo, como decía antes, intentamos de hacer algo más. El método, antes decía, antes hacemos, luego trabajamos. Por todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora, claro, no hacemos cosas muy grandes, son escuela pequeña. Antes de ir en el lugar donde vamos a trabajar, hacemos un workshop práctico y vamos a investigar todas las dificultades que iremos a encontrar cuando construimos. Entonces, lo intentamos, lo averiguamos con una maqueta en escala 1 a 1 y vamos a hacer todos los nodos, todos los detalles que luego tenemos que hacer muy rápido. Eso lo hemos empezado porque la mayoría de los proyectos que hemos hecho, lo hemos hecho en lugares donde la emergencia era la guerra. Entonces teníamos muy poco tiempo por hacer todas las cosas. Entonces, eso ha sido una forma de ser listo. Esto enfrenta al proyecto, este enfoque al proyecto, nos permite de construir algo como manuales, una suerte de manuales de instrucciones, porque vamos a construir en autoconstrucción con gente que no es técnica, que no son obreros, vamos en pequeños pueblos y construimos en autoconstrucción con la gente que encontramos. Entonces, otro esfuerzo que hacemos es hacer todo muy simple. La técnica va a tener
la esencia de la técnica, ¿no? Y también en este sentido vamos en contra a lo que para nosotros es la tradición, el mínimo común denominador de todo. Esos son parte de algunos de los manuales que construimos, ¿no? Tenemos fotos de los workshops que hacemos entre nosotros, ponemos todos los tools, todas las herramientas que sirven por construir y lo que hay que hacer. Eso lo enviamos antes de llegar, los pueblos con las ONG con la cual trabajamos lo muestran, empiezan a tener familiaridad con esta técnica, y luego vamos y empezamos a trabajar de forma muy alemana, muy dura. Y eso por ejemplo, son imágenes de los workshops que hacemos en Milán, afuera, en la periferia de Milán. Eso es un orfanato, un hogar, la verdad me han dicho que se llama hogar, en Oruro, 5.000 metros de altura, entonces con dificultades muy precisas sobre lo que es el clima y el confort que queremos lograr en estos lugares. Lo que nos pedían era simplemente hacer el techo. El techo era como una capa de calamina. Calamina es sudamericano. Chapa. Es solo una chapa. Y entonces, lo que pedían es eso. Nosotros hemos convencido a la ONG que en este sentido era una muy pequeña ONG, un grupo de amigos que querían simplemente hacer estas cosas, porque no sé por cuál razón estaba muy involucrado con los niños de este lugar. Entonces, lo que hemos propuesto nosotros es, ¿por qué no vamos a hacer un techo verde? Porque aísla muy bien, tiene performance muy buena por este tipo de clima y es una tipología de techo que no hemos encontrado en todo el altiplano boliviano. Entonces era como, por lo que es nuestro enfoque del proyecto, me olvidé de decir antes, nosotros intentamos siempre de dejar algo que no había antes y nuestra obra es una obra escuela. Nosotros intentamos de enseñar, entre comillas, algo de forma que se pueda seguir e ir en la dirección, por lo menos, de la calidad del vivir, o sea, el confort y todo lo que hemos dicho antes. Luego, si logramos de hacer también arquitectura, bien, si no, lo intentamos igual. Y en ese sentido el tema era el techo verde. Luego, cuando hemos llegado en el orfanato, hemos encontrado esta situación. Aquí había puesto un córdolo en hormigón, aquí la calamina, ¿no? la chapa. Y aquí había otra parte de hormigón, entonces toda el agua se quedaba ahí y entraba. Entonces lo único que hicieron cuando dijo, bueno, eso no se hace así, lo rompieron y ya está. Entonces, no, bueno, hacemos algo más que podría ser un poco más. Y entonces, bueno, hemos encontrado esta situación, luego hemos encontrado esta situación dentro. 5.000 metros de altura, menos 20 grados, un frío, tenía 18 mantas, ¿sí? Era una cosa increíble. Eso era la situación, el impianto eléctrico, la luz que estaba muy mala. Entonces hemos dicho, bueno, hay que hacer esto antes porque los niños se podían hacer daño, ¿no? Entonces, no teníamos el dinero por hacer cualquier cosa, hemos puesto mucho dinero por hacer todo, la luz, el implante eléctrico y eso, y hemos simplemente hecho una parte, como un manifiesto, como lo que hemos dicho antes, ¿no? De forma de enseñar cómo se podía hacer un techo verde. Luego nosotros hemos puesto mucho en el proyecto originario invernaderos por calentar de forma natural, invernaderos se dice, ¿no? Por calentar de forma natural los cuartos de los niños. Pero no hemos tenido la manera porque no hemos tenido el dinero por hacerlo. Hemos puesto también estos layers, esta parte de transparente por traer luz zenital dentro, porque otro grande problema era que no había luz dentro, era como estar en una cueva, no había ventana, era muy mal pensado. Y también, y luego hemos averiguado que
ha pasado, y también traer dentro calor, de alguna forma, porque se innescaba un proceso, un efecto serra, como la sierra bioclimática, también simplemente de esta forma, porque hay un sol que cuando hay funciona muy bien, es muy vertical. Esta es el corte y eso es la forma en la cual hemos actuado. Pero el techo era estudiado muy mal y por cómo era antes, por la geometría que tenía antes, seguía entrando el agua. Entonces, por hacer todo con los pocos recursos que teníamos como 90.000 euros y no sé por qué, justamente en esta temporada nos han dicho por el mercado de la coca que había empezado a vivir también, a estar también en Bolivia, todos los precios se habían levantado, entonces no lográbamos de hacer todo con el dinero que tenemos. Entonces hemos cambiado totalmente la geometría del techo por llegar a ser, por optimizar también el tema de la sostenibilidad económica. Entonces siempre juntas, ¿no? Sostenibilidad económica, social y ambiental. Entonces al final lo hemos cambiado de esta forma, ¿no? Y eso es el final, ¿no? Antes he dicho materiales, estudiar sobre los materiales. Teníamos muy pocos recursos y hemos intentado de comprar lo que es el estrato drenante, se dice así, el estrato drenante por el agua. No había manera, en Bolivia no hay leca, no hay la arcilla expandida, no existe en ningún lugar. Lo hemos intentado todos, minas, lo hemos intentado todo. En Chile, pero valía demasiado. Entonces, y también eso para nosotros es tradición, hemos empezado a compartir con la gente. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis estas cosas? En los vasos de una abuela, de un amigo de nosotros, hemos encontrado que utilizaba los tapones del agua, de la Coca-Cola y eso. Entonces, y también aquí, tradición, hemos empezado una campaña de recogida de tapones en toda la escuela de Oruro. Hemos encontrado no sé cuántos tapones, hemos hecho todo el estrato drenante con los tapones, sin dinero, gratis. Entonces hemos logrado de hacer esta parte de techo verde y funciona muy bien. No habría que decirlo aquí con Trespa porque... Y eso es una cosa que es una de las formas con la cual nosotros actuamos, o sea, compartir como forma de evolucionar el tema de la tradición. Vamos ahí e intentamos de entender a través del compartir con la gente, con el lugar donde estamos, cómo se pueden solucionar los problemas. Y las soluciones llegan al final. Costan mucho, pero llegan. Aparte de eso, esa es la forma de la obra, ¿no? Del cambio de la... Aparte de los tapones, que era una de las cosas que nos costó muchísimo, otra cosa que hemos encontrado dando vueltas por los mercados de Oruro era el filtro, ¿no? Otro estado filtro que hay que poner tierra, el filtro, si no toda la tierra se va. Y eso lo hemos encontrado en un mercado, lo tiraban, lana presada, que no es tejida, es presada, que lo tiraban y cuando nosotros hemos dicho, bueno, dámela por 10 euros, estaba todo feliz. Y nosotros hemos logrado hacer eso, ¿no? Luego, no teníamos dinero tampoco por eso, entonces hemos involucrado la Facultad de Agronomía y todos los estudiantes de Agronomía han venido como voluntarios tomando las plantitas para ahí, hemos hecho la parte del techo. Entonces ha sido de verdad un proceso que hemos compartido con la comunidad y que, por lo que entendemos nosotros, la tradición ha llegado a ser de alguna forma lo que pensamos nosotros de la tradición. Luego, eso es más literal, ¿no? Esa es una cruz andina que hemos puesto sobre el comedor, eso es proprio tradición. Eso no tiene, eso ahora no hay que... Eso es un proyecto que hemos hecho en la Franja de Gaza. Aquí el conflicto es muy fuerte. Bueno, estamos bajo de las bombas, es que era de verdad. Pero me gustaba mostraros este proyecto porque se acerca mucho de otra forma a la tradición. Lo otro era más un buscar los detalles, eso. Aquí teníamos un poco más de dinero. Y hemos intentado de poner todo lo que podíamos poner de sostenibilidad. Por ejemplo, estamos en el Coso Rojo, ahí arriba, en el norte, ¿no?
donde entran con los carros armados, cuando entran los israelitas, entran de ahí. Entonces, nos hemos peleado mucho con la ONG, porque con todos los lugares que encontraba, que podía tener, justamente ahí, donde había un conflicto muy, muy fuerte. Entonces, lo que decía, hemos intentado de poner todo lo que hay de sostenibilidad. Tenemos una forma, un sistema de recogida y de fitodepuración, se dice, un sistema por limpiar de forma natural el agua, las aguas grises que producía, esta es una guardería, es un centro por formación y sanitario por las mujeres, que aquí no están muy bien. Hay una forma de integralismo muy, muy, muy fuerte. Y entonces decía, hemos hecho un sistema de recogida del agua, la limpiamos. Se podía también limpiar el agua negra, pero por razones culturales no lo hemos logrado. Para ellos era impensable utilizar el agua negra, ni siquiera por regar el prato. Y entonces tenemos eso ahí, eso es la vasca con las plantas, luego todo alrededor tenemos el recorrido y aquí lo almacenamos. Y luego tenemos doble techos. De esta forma hemos logrado de no aislar el techo, porque se forma un moto convectivo entre un techo y el otro, se calienta mucho lo que está arriba, y entonces simplemente con el aire que pasa funciona muy bien. Y está todo construido con earth bag, sacos de tierra puesto uno arriba del otro. El tema arquitectónico, eso ha sido eso, ¿no? El espesimiento, dar espesor al muro. Es como si nuestro edificio fuera un muro que llegaba a ser edificio. Eso también por construir un lugar introvertido, seguro, por los niños. Entonces nos cerramos completamente fuera por crear un mundo mejor dentro del lugar. Eso ha sido el momento en cual hemos quitado toda la tierra que hemos quitado la hemos utilizado por construir la guardería. Entonces todo está a kilómetro cero, también porque en casa no te puedes mover mucho. Pero bueno, eso ha sido. Y eso decía, intentamos de poner siempre algo más. Esta técnica, quella del earth bag, está hecha como iglú. No sé si, porque está por forma propia, tiene su estructura. Nosotros, así, por lo menos nunca lo hemos visto, hemos hecho porque nos servían por las clases de los niños, hemos hecho como un sinos, uno detrás del otro, que estaban solidarios entre ellos, y entonces al final hemos conseguido de hacer una estructura bastante innovadora por este tipo de técnica. Esta escuela ha resistido a 3 bombardeos, o sea que a 5 metros de ahí han tirado F-16 misiles y se quedó. El muro ha hecho así y luego ha vuelto. Me fue 2 veces por arreglar todo y tenía solo poquitas cositas. Se podía seguir. Esa es la forma de construir, esas son las fotos de la obra. Se pone hilo espinado por latrito y luego se pone así y se presa mucho. Eso es el tema. Esas son el plastering también, el intónaco. Para mí ha sido una de las cosas más difíciles porque hacer un intónaco lo más simple posible con gente árabe es imposible. Quieren siempre hacer el finto mármol, el finto, no sé, el finto algo. En vez de nosotros hemos insistido mucho. Eso es el tema de aquí había anécdotas, pero no tenemos tiempo ahora. Le digo solo que hemos encontrado un antiguo romano excavando ahí con un cementerio de no sé cuándo. Esta es la cisterna. Utilizamos también el hormigón. Intentamos de utilizar menos hormigón posible por el tema de la sostenibilidad, pero nosotros no somos integralistas. Donde sirve, lo utilizamos. Pero hemos construido también todos por la pared interna. Por la pared interna, ahí mismo hemos construido los ladrillos. Y luego hemos hecho esta la hemos
coproyectada con Mario Cucinella, que es un arquitecto italiano, no sé si lo conocéis. Luego hemos puesto el primer implante fotovoltaico de la Franja de Gaza. Esa otra razón por la cual el techo está de esta forma. O sea, cada forma, cada decisión, cada decisión que tenemos, que elegimos por construir la forma de este edificio, tiene también una declinación en tema de sostenibilidad, que para nosotros es la forma de reflexionar sobre la tradición. Entonces esta inclinación era la inclinación correcta por haber la máxima eficiencia de la producción de energía y también la forma mejor por recoger el agua. Y también era para nosotros, eso es el interior, la luz, hemos estudiado la forma de poner la luz, de meter la luz correcta por no utilizar la luz eléctrica, eso es la parte de dentro. Eso es lo que decía, ¿no? Otra sugerencia era el tema de la carpa beduina. Eso era un pueblo beduino. Entonces lo que queríamos construir era simplemente una continuidad con el color, con la tierra que había, y luego tener esa sorta de landmark que evoca el tema de la carpa beduina. Entonces para nosotros la estética de este edificio lo tomamos de forma etimológica, ¿no? Como cuando Baumgarten se inventó esta palabra, ¿no? Que introdujo el tema de la estética, lo introdujo simplemente por describir un proceso de conocimiento que era un proceso de conocimiento ligado a la experiencia, al sentir las cosas, que era complementar con el proceso racional. Y nosotros lo hacemos de esta forma. Para nosotros la estética es simplemente un proceso de conocimiento que llega a este tipo de resultado. Esta escuela la destruyeron en la última guerra de Gaza, pero ya estamos construyendo la otra. Hola. Bueno, pues después de la presentación de los tres equipos, de verdad bastante diferentes unos de otros, bueno, yo he preparado unas imágenes así un poco a la brava, pero bueno, que tienen un poco que ver con lo que entendemos también por tradición, también algunas imágenes de sus proyectos en relación también a temas de tradición, y bueno, un poco también a partir de estas imágenes también como abordar un poco desde los diferentes puntos de vista que también yo creo ellos que abordan el tema de la tradición, ¿no? Desde quizás más lo constructivo, lo local, bueno, lo que explicaba él, un poco también la sostenibilidad, o sea, lo que un lugar tiene, ¿no? Y te puede ofrecer, por otro lado, y lo que necesita. Luego también desde la estrategia, como, bueno, yo creo que claramente es en el caso de Emiliano y Mónica, en la casa esta de Sant Cugat y otros proyectos, y después desde una visión pues más respecto a pues lo que hablaban ellos de del lugar, de la memoria o también formal, ¿no? Que como es en el caso de los proyectos de Mesura, ¿no? Bueno, este es un libro clásico que es la arquitectura sin arquitectos, que es un poco también como la clave de la tradición, ¿no? O sea, la tradición oral, la tradición escrita siempre al final ha sido una transmisión cultural anónima, digamos, pues de las personas que ocupan un lugar, ¿no? Y que comparten una serie de características y también con lo que les ofrece ese lugar, ¿no? El clima que tiene, los materiales que le da, etc. Bueno, estos son las torres de ventilación, también otro tipo de arquitectura que a veces a lo mejor no se entiende tanto como tradicional, pero pues en la India sí, puede ser así como más, digamos, como, bueno, más formal o con formas más bestias, que también es arquitectura tradicional. Después de otro tipo estos son los sombreros móviles, a través de ellos podemos llegar a otro tipo o sea, estos son tipos de cubierta de sombreros que se hacen con paja, con materiales extraídos también de la vegetación, secados. Con ellos se puede hacer arquitectura, se puede hacer sombreros y también pueden ser inspiración para luego otro tipo de arquitectura, como por ejemplo ahora tenéis aquí, bueno, este es un artículo de Elías Torres, que pone en relación a aquí con Enric Miralles a través de este tipo de sombreros, ¿no? De cómo están tejidos. Y me parecía gracioso un poco
unir estas dos cosas y también ver como la arquitectura de Arata Isozaki, que nadie entendería o directamente diría que es como tradicional, al final, si tiras del hilo, también puede ser que venga de la tradición. No, bueno, esta es la cubierta de Palafox, esta es la cubierta de Palafox en construcción, esta es una imagen del libro de Bestué sobre la obra de Enric Miralles, también en construcción, la construcción de barcos, esta es la cubierta de Arata Isozaki, bueno, estas también cubiertas hechas de cañas, bueno, los cestos también, este tipo de manera de hacer, ¿no? A ver, esto también el tema de los graneros o los almacenes de grano en Galicia o Asturias, y el tema de la celosía, o sea, algo que luego aparece en la arquitectura tradicional, es algo que se utilizaba pues para ventilar todo el material que estaba dentro. Bueno, ¿no? Aquí la ricarda, por dentro y por fuera, bueno, el tema de la celosía, luego pongo en relación directa con la obra de Mesuran, que ellos me acaban de decir que no se han mirado la ricarda, que es verdad, pero sí que es cierto que tiene algo como de relación directa y que podía ser también, yo lo había entendido como, digamos, como una tradición de arquitectura catalana, de alguna forma también es como una interpretación, bueno, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la vuelta, bueno, de la celosía y también de la vuelta que está en la ricarda, aquí como en arquitectura de cooperación en África se trabaja de una forma, con un sistema constructivo tal cual es el que se construía la vuelta, y luego si no aquí son fotos de la obra de la ricarda, cómo se coge la forma de la volta, ¿vale? Pero ya utilizando el hormigón armado, digamos que ya es otro sistema constructivo, ¿no? Bueno, aquí también formas de construir mezclando lo nuevo y lo tradicional, con el tema de la ricarda, sueltas. Esto otra vez la obra de Mesura, la casa IV, ¿vale? Un poco la referencia esta también a Antonio Bonet, el tema de la repetición también, la de Coder. Obras a veces que uno no tomaría como directamente tradicional, y esta es la casa en pantellería del estudio Per, ¿no? Y que directamente viene, digamos, de las construcciones para plantar limoneros en el lago de Garda, en las pendientes. Bueno, eso también lo ponía un poco como la manera de construir, digamos, en pendiente, ¿no? Que eso tiene que ver también con el proyecto que luego de Emiliano, y bueno, esto es la casa en pantellería. Este es el proyecto de Emiliano y Mónica Rivera en Port de la Selva, donde tenían el tema de la normativa, ¿no? Que realmente no podía sobresalir, y bueno, la construcción está en pendiente, y como a partir de ahí también con el tema de la ventilación cruzada y los patios, pues al final trabajan también siempre desde la estrategia, bueno, yo he entendido al menos desde la estrategia, y también en la casa de Sant Cugat de la tradición, ¿no? Ya no tanto el sistema constructivo directamente, sino el de utilizar el patio, los espacios intermedios, los umbrales, ¿no? Un poco las cubiertas de cañís, ¿no? También para tamizar, o sea, los espacios siempre como entre una cosa y la otra, ¿no? de realmente de ambiente, y que son muy propios también de la tradición. Bueno, esta es otra imagen. No usé, ¿sí? Bueno, también los porches como zona de intermedia. Los patios también son zonas intermedias, las galerías. Bueno, también referencia al proyecto también genera al final, cuando te encuentras en un espacio, en un lugar, en un paisaje inhóspito y duro como es el desierto, pues el hecho de generar el poblado a través de un patio, bueno, un patio, una gran área, pues este es el hotelario de Bárdenas, también se coloca generando un espacio interior como protegido. Bueno, es que eran como imágenes un poco para tener ahora de fondo, ¿eh? Tampoco era muy bien una... Pero bueno, sí que un poco hablan de cómo de cómo entender también el tema de la tradición, pues esto, no más desde la atmósfera, las estrategias propias, también desde la construcción, y también desde lo que explicaba Alessio, ¿no? Como en estos lugares al final, también como lo que uno tiene es con lo que se construye, o de lo que uno puede disponer, ¿no? Y para ello tener una buena arquitectura, una arquitectura acondicionada, pues es lo que de alguna forma
¿no? Ahora él enseñaba la escuela esta en Gaza, pues también otra escuela hecha con sacos. Esta es la escuela de ellos, de que han trabajado la cubierta. Bueno, y esta también era una escuela de neumáticos que también que habéis hecho vosotros, ¿no? Allí aquí. Bueno, que también al final es como esta imagen, ¿no? Que al final puede formar parte también de la tradición como de la autoconstrucción, ¿no? En estos lugares donde no hay medios, al final lo que ya hay, o la basura que tú hablabas, ¿no? Con lo que te encuentras, acaba formando parte del material propio a través del cual tú vas a trabajar, ¿no? Un poco sobre las cosas. Y nada, esto era una tontería porque era el otro día que Omar en la mesa redonda de ironía hablaba del teatrino de Mondo de Aldo Rossi como algo, bueno, como relacionado con la ironía, pero al final también puede estar relacionado con la tradición, ¿no? Y con el tipo de construcciones auxiliares en las playas también, otro tipo de construcciones que hay en los ríos, bueno, los ríos de la India, por ejemplo, móviles. Y ya está. Y nada, y un poco, dicho esto, pues nada, un poco hablamos así, nos ponemos aquí todos. Sí. Y bueno, y así como lo más, bueno, evidente y directo, sí que, por ejemplo, bueno, vosotros, ¿no? Y además después de esto que hemos visto, pues realmente cuando decís que no, el tema por ejemplo, de la Ricarda, o sea, como, por ejemplo, la elección del sistema constructivo y de la forma, que además es bastante, bueno, digamos que, por ejemplo, no tiene que ver con la casa de la que es anexo, por otro lado, ¿no? Digamos, realmente, a mí me ha sorprendido que no hubierais visto, o sea, que no os hubierais mirado la Ricarda, o que, bueno, no sé, o que realmente a qué se debe, ¿no? Digamos, esta formalización tan además como conocida por todos, ¿no? Y que todos tenemos en mente como ya propio de nuestra tradición arquitectónica, como No, lo primero, de verdad, desde el despacho, cuando nos dicen esto de la Ricarda, hostia, estamos profundamente agradecidos. O sea, es como un agradecimiento de decir, coño, hostia, a mí en la universidad de las primeras cosas que te dicen es un buen arquitecto es un arquitecto con buenos referentes. O sea, ves a la biblioteca y a ver con quién, ¿sabes? Con quién miras referentes. Esto para comenzar, ¿no? Después, no he dicho que no nos hayamos mirado la Ricarda. No, está claro. Sí que en el momento que escogimos esta estrategia constructiva, sí que fuimos a la biblioteca a mirar referentes. Y la Ricarda era uno de ellos, evidentemente. Y no tanto la Ricarda, sino Bonet, o de varios proyectos, o Sert, o Eduardo de Almeida, o Le Corbusier, por poner muchos ejemplos. Hicimos un research muy fuerte de lo que suponía este elemento y a ver cómo lo habían hecho anteriormente. Por no mencionar que para nosotros la vuelta es un elemento casi más tradicional que el forjado de hormigón casi plano que de la modernidad, ¿no? Y sí que, bueno, mira, estoy mirando ahora y estoy viendo aquí, o sea, realmente a partir de esta decisión que fue más climatológica, realmente desde el despacho comenzamos a descubrir este elemento que vemos constantemente ahora en todas partes. Incluso yo personalmente estuve en Cuba este año, y la cantidad de arquitectura revolucionaria que ellos llaman, que solucionan con la bóveda, es espectacular, y porque realmente responde a un sistema constructivo que salva una luz a través de una geometría como lógica. Es un elemento que te ayuda a desaguar el agua de manera muy lógica y desde nuestro punto de vista solucionaba temas climatológicos del propio proyecto, como puede ser el control lumínico, la ventilación, que el espacio, sobre todo también era para nosotros importante el tema de la escala. Queríamos que el proyecto respirase una escala muy cotidiana, el 220 pues exigido por normativa, pero a la vez, al ser de un clima tan cálido, que respirara cierta frescura y cierta amplitud. Todo este trabajo que hicimos fue el que nos llevó a decir, oye, pues esta geometría o esta manera constructiva es por la que optamos. Fue un poco más una consecuencia. Una vez
llegada a esa reflexión, sí que hicimos la investigación y ahí sí que apareció evidentemente pues, la Ricarda, lo cual nos parece un referente de los top 10 del despacho. Me gustaría añadir que la vuelta también surgió en el momento que nos dimos cuenta que necesitamos generar espacio sin limitar. Y es curioso porque la vuelta realmente, cuando estás debajo de este espacio, ya cuando estaba en obra, cuando estaba con todos los apuntaladas, ya diferenciabas la calidad de espacios simplemente con el cambio de vuelta. Y yo creo que también este momento en el que necesitamos diferenciar espacios sin limitarlos, creo que nos hizo cambiar de un techo plano, que era un techo plano, pasamos a la vuelta. Un poco también por este concepto de general espacio. En todo caso, sí que visto un poco desde la perspectiva casi de nuestra generación, sí que, y lo has mencionado al principio, sí que para nosotros ya es tradición el ver lo que han hecho los referentes arquitectos de hace pues, de 70 años, 100 años, pues ya se puede llegar a convertir en una tradición para nosotros. Hostia, vamos a ver qué han hecho los grandes padres de la arquitectura moderna, ya como tradición y no como, o sea, casi nosotros, nuestra generación, lo entendemos así, que no sé si querías decir eso al principio, el ver realmente estos referentes como una tradición. Quería decir como más bien va pasando el filtro, ¿no? De alguna forma, al final esto estaba antes, digamos, y entonces de alguna forma ya va pasando como los diferentes filtros. Y bueno, no sé, así como en general, también el tema de tradición, no sé, que al final, al menos en lo que yo pensando un poco, que es como que todos tenemos una imagen muy típica de lo que es la tradición, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? La arquitectura mediterránea, vernacular, ligada a tal. Pero de alguna forma, yo creo que con la presentación de Alessio sí que te das cuenta que al final también el concepto de tradición, o lo que nosotros entendemos por tradición, también va cambiando, ¿no? De alguna forma, según los medios con los que uno se encuentra. Y no, bueno, un poco a ver qué... ya. Sí, el tema de la... Yo creo, bueno, yo acerco mucho el tema de la tradición por cómo lo estamos planteando ahora al tema de la identidad, de alguna forma, ¿no? Y yo pienso que para mí es diferente de lo que es la pertenencia, ¿no? La pertenencia y la identidad son dos cosas muy distintas. A mí me gusta más trabajar con lo que es el construir identidad, porque para nosotros es un concepto más dinámico. No existe identidad y crecimiento de una identidad si hay simplemente apartenencia, porque la apartenencia es más estática, ¿no? Yo pertenezco a algo y aquí estoy, ¿no? Es algo que me da seguridad, que me quedo ahí y no pienso cómo pueda cambiar, evolucionar el concepto, el hacer, ¿no? El construir en nuestro caso. El concepto de identidad, al revés, por cómo lo pensamos nosotros de Arco, es un concepto que en sí mismo tiene la posibilidad y la voluntad y la necesidad de cambiar, de evolucionar, de llegar a ser otra cosa. Y en este proceso tiene que haber una forma de saber cómo tomar las decisiones. Una comunidad construye identidad cuando tomas decisiones, en el sentido de evolucionar, ¿no? Cuando pertenece a algo no toma decisión, ya la han tomado antes. Entonces, yo acerco la tradición, cuando es tradición buena, es una tradición que tiene esta forma de evolucionar, de saber por parte de una comunidad, saber tomar decisiones y cambiar. Eso es un poco lo que... No sé si he contestado, pero... ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, no sé, es que...
Bueno, a mí me parece como interesante, bueno, lo que decías, ¿no? Lo del tema de la identidad, que además ahora, bueno, al menos un conflicto con el que yo me he encontrado cuando he pensado sobre esto, ¿no? Que realmente, antiguamente, pues sí que era todo mucho más lineal, o sea, las personas que vivían en un lugar estaban relacionadas directamente con ese lugar, tenían acceso directo a los medios de ese lugar, ¿no? Y de alguna forma era como mucho más directo, ¿no? En cambio ahora, cuando el hierro viene de no sé dónde, el otro de tal, o sea, digamos que ya no hay tanto una relación directa con el lugar, incluso las personas ya no son propias de un lugar, sino es más bien como quizás respecto a lo que tú decías, ¿no? Un poco respecto a la identidad que se construye nueva y que entonces tienen como ese poder de decisión, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que al final, claro, hay quien parece que pueda ser que tradición ya no existe o que todo es tradición, ¿no? De alguna forma, o sea, como... Però sì, ecco, sí, bueno, sí. No, yo creo que era muy pertinente esta relación que has hecho tú entre tradición y identidad, y además salió a colación en la última sesión que era sobre arquitectura participativa, que es en realidad lo que vosotros estáis llevando a cabo, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que comentaba ese día, no sé si conoces a Judith Butler, ¿no? Teoría de género, y ella cuenta muy bien cómo la identidad en realidad se debe a lo que hacemos, ¿no? Es exactamente performativa, y en el desarrollar estos proyectos que ¿no? Siempre te contabas tú antes, ¿no? que sembráis esa semilla, ¿no? Para que algo luego a partir de ese proyecto empiece a ser más o menos común en esa zona, ¿no? Sí, supongo que la identidad es ¿no? Como principio es algo mucho más cambiante en el tiempo, y me imagino que es lo que luego revierte pues, información o conocimiento o hábito a una idea más general de tradición. Es verdad que esta conexión era muy, ¿no? Muy necesaria quizá ponerla sobre la mesa, ¿no? Y luego quería preguntarle una cosa a Emiliano, porque en realidad pues, que tiene que ver con lo que he comentado antes sobre tu tesis doctoral, que no ha salido aquí, ¿no? Pero tu tesis doctoral es sobre las Peabody Terras de SERT ahí en el Charles, ¿no? Entre Cambridge y Boston. Y quería preguntarte una cosa sobre este proyecto y sobre SERT en general, porque bueno, yo di clase muchos años de Picasso, Miró y Dalí, que es una época bastante particular y en la que, si te fijas, luego es como el principio de la ciudad moderna, etcétera, etcétera, pero luego no es una gente que se dedique a representar la ciudad, sino que más bien muchas veces recupera el campo, el mar, etcétera, ¿no? Incluso en el fondo, aunque Picasso inventara el cubismo, es un gran clasicista, te diría, ¿no? Entonces tú has detectado una pregunta un poco extemporánea, pero que tiene cierta tangencialidad con la idea de tradición. ¿Cuál es tu conclusión sobre esto, sobre SERT? Y te ayuda un poco más, ¿eh? SERT es un moderno, ¿no? Con raíces vernáculas, ¿bien? Pero ¿hasta qué punto no es un clásico? Es una pregunta un tanto retórica, si quieres, pero ¿hasta qué punto no hay una idea, ¿no? Incluso más arcaica en el sentido de los clásicos, de belleza, en última instancia, ¿no? No sé qué apego tienes tú con SERT, te lo digo porque tu obra me parece que, ¿no? que tiene, ¿no? concomitancias con un cierto espíritu sertiano, no sé por ahí, quizá sea un poco complicado, ¿eh? Puedes decir que no a secas y ya está. Justamente el proyecto que yo estudié en mi tesis está muy fuerte. Son unas viviendas para estudiantes casados que SERT construye en el campus de la Universidad de Harvard, una universidad de estilo georgiano sobre todo, ¿no? Construida a base de yards, como de jardines, de cuadrángulas, digamos, de patios. Que hay una película que yo creo que es bastante significativa de lo que después SERT significa para la sociedad americana, no recuerdo el nombre, pero es una, sí, se llama Prozac Nation, que es sobre una chica que tiene unos problemas de depresión tremendos y que está en Harvard, ¿no? Estudiando. Y esa película empieza, cuando se llega a la universidad se va a lo largo del río Charles. Entonces la presencia de las torres es muy significativa y luego van apareciendo los edificios georgianos. Esa secuencia, la película, empieza justo después de las torres.
las torres no aparecen en la película. Entonces, la imagen que se quiere dar de ese contexto, para ellos esas torres no representan para nada los valores y la atmósfera de ese lugar, ¿no? Y eso es algo que Sert estuvo luchando continuamente por incorporar nuevos lenguajes, podemos decir nuevos lenguajes que tienen que ver con la belleza. Yo creo que antes tú has dicho una definición de la belleza muy bonita, que tenía que ver, no lo voy a repetir igual, pero creo que tenía que ver con los valores culturales y con los elementos a los que estamos acostumbrados, ¿no? O como que nos rememoran ciertas memorias, y claro, Sert fue el que invitó a Le Corbusier a construir el Carpenter Center en medio de la Universidad Georgiana, para que en el currículum, no de los arquitectos, sino de los abogados y de los que iban a liderar la cultura americana, entrara la estética, sobre todo moderna y abstracta. O sea, que era un elemento de formación. Y Gropius, el teórico, ahora se me ha ido, Gideon, sobre todo, construyen esa voluntad. Pero Sert fracasó completamente, ¿no? Y entonces lo que Sert planteaba en estas torres es que la estética tenía que ver con los valores de cada época. Y él plantea una configuración formal que tiene que ver con todo ese periodo, ¿no?, de estos artistas que tú mencionas y sobre todo Leger. Pero, claro, esta composición tridimensional plástica, ¿qué es lo que le queda a la persona cuando ve esas torres? Pero las torres tienen toda una configuración basada en los parques de Olmsted y en toda la estructura de la universidad tremenda, que eso no se ve a primera vista, pero cuando uno lo vive, lo nota. Pero la presencia tan fuerte de esa imagen icónica hace que haya un cierto rechazo. Además, es una sociedad, podemos decir, muy conservadora en el sentido de que no quiere aceptar que la universidad... no hay terreno para construir, por lo tanto es una manera de irse para arriba. Pero él de verdad creo que trabaja con todo este momento cultural que lo intenta llevar a la arquitectura, y yo creo que mi tesis en el fondo es un poco como intentar que no sea un fracaso, porque ha sido un fracaso. O sea, las torres esas han estado a punto de tirarse abajo en bastantes ocasiones y además se han dejado deteriorar con temas urbanos y de focos de pobreza. Y entonces en Estados Unidos siempre hay esta voluntad de relacionar la caída, la famosa caída de Yamasaki de las viviendas sociales, como, ¿no?, el posmodernismo siempre ha dicho, este es el derrumbamiento de lo moderno. Que no es casualidad que luego las Torres Gemelas también son de Yamasaki y también es como, para mí, es el final de la geometría, ¿no? Porque al final las torres significan que a partir de que las torres van abajo, ahora todas las torres son geometrías incontroladas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que Sert sobre todo era una persona, es un divulgador cultural. Pero claro, esto de la arquitectura es tan difícil que no es como un libro que tú cuando quieres lo abres y te generas el contexto, ¿no? Y entonces poner estas figuras en contexto a veces tiene el efecto contrario, porque no entran nunca en contexto. Y ahí es donde, esto que queda muy bien decir, yo tuve un profesor que recuerdo muchísimo, porque una vez me dijo, tú harás un buen edificio cuando algún amigo te diga, quiero ir a ver un edificio tuyo, dime que voy a ver dónde está. Entonces tú le expliques dónde está, él lo vaya a ver, y la próxima vez que te lo encuentres, le preguntes, ¿te gustó aquel edificio? Y te conteste, no lo encontré. Como decir, no lo encontré, no lo supe encontrar porque no llamaba la atención, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo de Sert que no resolvió. Y que es la parte como el lado oscuro, digamos, ¿no? Que toda la arquitectura también ha hecho y
que no ha acabado de conectar con la gente. O sea, ha sido como algo que no... O sea, hay un artículo famoso de ese edificio que se titula ¿Por qué los arquitectos aman Peabody Terrace y la gente lo odia? Entonces hay este conflicto ahí, que además como Serre no era un virtuoso, digamos, de una caligrafía excepcional como Le Corbusier, Miralles, etc., creo que también se lo tiende a juzgar por eso, y él es más un divulgador cultural que un fino estilista, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay una base que se tiene que estudiar a fondo en cada uno de los edificios y quizá lo que no se puede hacer es generalizar. Para mí hay una serie de edificios que vienen después de Peabody Terrace que en teoría forman parte de una secuencia, pero para mí no. Aquello es un hecho puntual. Así que no sé, es complicado esto de la tradición. Sí. Pero yo creo que ellos eran unos renovadores, no eran unos tradicionistas, digamos. Eran renovadores de verdad, excesivamente a veces, ¿no? Pero creo que fallaron en el aspecto formal, pero no en el aspecto conceptual. Y yo creo que hay una lectura mucho más profunda, que es lo que intenté hacer en mi tesis y que algún día la convertiré en un librito corto, porque si no es infumable. Pero bueno, y eso es lo que, no sé, con Mónica, que está aquí, antes la he visto. Ahí está. Lo que intentamos es hacer esto, lugares donde nosotros nos sentimos bien, analizarlos, por qué nos sentimos bien, por qué, qué proporciones tienen, qué materiales tienen, cómo están hechos, por qué la gente, digamos, no se siente a veces agredida o rechazada. Sobre todo eso es lo más importante, que creemos que la arquitectura no tiene que rechazar a nadie. Igual eso tiene que ver con la tradición, ¿no? O sea, que los lugares tradicionales normalmente no te rechazan, sino que te abrazan, ¿no? Que se han hecho en el tiempo y con una cultura a largo recorrido, ¿no? No creemos en que vayamos a inventar nada, más creemos en que mirando mucho lo que nos gusta podemos sacar pequeñas conclusiones que nos ayudan a proponer, porque al final esta casa que os he explicado, el sistema constructivo es madera austríaca, las ventanas vienen de Estados Unidos, o sea que de kilómetro cero nada. Pero es entender, bueno, pero los barcos, el barco no lo van a poner para traerme a mí las ventanas, el barco va y viene, o sea, ya está ahí, ¿no? Es como los aviones, o sea, bueno, vamos a dar clases en Estados Unidos y no estoy pensando, uy, voy a consumir un montón de CO2 por ir a dar clases, el avión ya va. Así que no sé, ahí hay todo un tema de lo que significa hoy en día tener los materiales a mano. Lo que sí que creemos es que esos materiales se tienen que trabajar con una tradición constructiva, que el arquitecto está en ese momento, cuando ensamblas un material con el otro, y ahí es donde nosotros sí que intentamos ser éticamente como muy serios, ¿no? En todos los sentidos, o sea, un edificio que dure en el tiempo, que no tenga patologías, que no tenga problemas y que no exprese contradicciones formales, caprichosas, digamos, ¿no? No, bueno, al final es lo de las estrategias, ¿no? Al final la estrategia formal o constructiva, espacial, ¿no? Que me ha parecido gracioso cuando has puesto al final la imagen esta de la etiqueta energética, ¿no? Al final consigues, porque claro, también os habéis fijado en las galerías o en los umbrales porque ambientalmente son muy agradables realmente. Digamos que con los materiales tradicionales ya se conseguía eso y vosotros sabéis que, digamos, con otros materiales pero con la misma técnica o con una ayuda, digamos, conseguís llegar a esa eficiencia energética A, ¿no? Por otro lado, Sí, la verdad que al menos ya nos gustaría a nosotros poder hacer poder calcular nosotros mismos la eficiencia energética, pero se nos escapa, ¿no? Entonces siempre tenemos que trabajar con otras personas que nos lo calculan para nosotros, pero parece, por lo que vemos, es que es complicado que toda esta ventilación natural, que todo este aporte, todo este bienestar, ¿no? de la humedad, de los espacios húmedos, de los espacios que están bien acondicionados, la etiqueta energética realmente no los controla, ¿no? Entonces es otra cosa, tiene unos parámetros como muy establecidos
que yo creo que hay que cumplirlos, obviamente, pero siempre hay que estar proponiendo algo más, y ese algo más es que puedas llegar a apagar la máquina y tú controlando manualmente y entendiendo el edificio lo puedas llevar. Hicimos una comisaría de policía que con la crisis no la hemos construido, que cumplía y era clase A, pero era un disparate las máquinas. Y trabajando con el capitán, él lo entendió, le dijimos, mira, en invierno cuando haga mucho frío encenderás la máquina, en verano cuando haga mucho calor la encenderás, pero luego hay 8 meses que tú vienes aquí, apagas el botón y trabajáis con la ventana, con el patio, con la ventilación natural. Dijo, vale, perfecto. Entonces, bueno, hay que tener como mano izquierda siempre, ¿no? Pero sí que creo que hay que ser responsable con el consumo. No, es porque más que nada no es como lo más directo con la tradición al final, ¿no? La tradición da soluciones a problemas, o sea, se han ido construyendo con el tiempo soluciones a problemas que siempre han habido, por lo tanto... ¿no? Que bueno, por ejemplo, antes que hablabas de SER, dices SER, la tradición. Yo entiendo que lo más importante en una vivienda en Barcelona, en el ensanche, es que tenga ventilación cruzada, ¿no? Que dé al interior y al exterior. El primer edificio, o el segundo, creo que es, que hace SER en Barcelona, lo divide en 4. O sea, la arquitectura moderna, pues, saca el máximo partido y es un edificio que él construye para la madre y son rentas, o sea que al final es una inversión de la madre que entonces tiene que dar rédito, y la idea es tener 4 unidades, dando para adelante y dando para atrás. O sea que en ese sentido ahí rompe lo que a mi entender es lo principal que habría que intentar conservar en cualquier rehabilitación del ensanche, ¿no? Que a lo mejor los pisos sean lo más estrecho posible, lo mínimo, pero que vayan de punta a punta, porque esa ventilación cruzada es fundamental, y el espacio central sin aportación de sol podría ser un espacio muy agradable en invierno. Esto, por ejemplo, lo planteamos en un concurso de vivienda pública y quedamos últimos. El último que hemos hecho. O sea que es complicado. Bueno, Ahí estamos los arquitectos para... o sea, sí, también... No sé si funciona. Te quería preguntar, tú has explicado todos los proyectos, bueno, todos no, algunos proyectos significativos de la fase de cooperación, pero al ser vosotros una cooperativa, luego realmente en vuestro currículum hay otro tipo de proyectos que no solo son estos, es decir, os enfrentáis con, no sé si era un pabellón en Milán o con otras tecnologías constructivas que evidentemente tenéis que variar el discurso, ¿no? Ya no vale lo mismo para ir a hacer una intervención directa en Gaza. Me refiero a que los despachos tienen varias dinámicas y al cambiar supongo que no son los principios, ¿no? Como decía Groucho Marx, que si no le gustan estos principios, pues tengo otros, pero que al final también os adaptáis a otro tipo de encargos y de qué manera lo gestionáis en el despacho. ¿Los mismos que hacéis unas cosas, hacéis las otras? ¿Hay 2 equipos? No sé, un poquito... No, como te decía, nosotros no somos integralistas. O sea que si viene un trabajo diferente lo hacemos. No somos que solo cooperación, solo cosa. Y en ese sentido, a ver, los primeros proyectos que hicimos lo hicimos de voluntarios. Como decía al principio, hemos hecho la cooperativa porque hemos ganado un premio con dinero, entonces hemos invertido todo el dinero en un proyecto común. Eso ha sido. Pero ahora este proyecto común tiene que tener también la sostenibilidad económica. Entonces, cualquier trabajo éticamente correcto venga, lo hacemos, pero cualquier trabajo. Entonces, nos pasó de hacer una... A ver, hasta ahora la verdad que somos bastante coherentes con lo que hemos dicho, porque el pabellón al cual te refieres está hecho dentro a un viejo cortijo del 1700 en Milán, que era del común, era del ayuntamiento, y el ayuntamiento lo dejó así abandonado. Y la comunidad lo tomó y empezó a hacer cosas. Y nosotros hemos entrado en este proceso, entonces hemos trabajado con la comunidad y lo hemos hecho con un grupo de obreros que se había puesto a trabajar juntos por el tema de la crisis. Entonces,
de alguna forma no lo hemos hecho en autoconstrucción, no lo hemos hecho de esta forma, pero este tipo de proceso, hemos declinado el proceso que hacemos en el otro lugar en Milán. Entonces eso ha sido de esta forma. Luego el dinero de verdad de estas cosas lo ha puesto Novamont, que es el plástico biodegradable, y Lavazza, que es una de las multinacionales que no sé si es ética, pero lo hemos hecho y no me siento culpable por eso. No, porque hay gente que es muy integralista en ese sentido. Yo no. Hay que comer todos los días, ¿no? Luego otro proyecto parecido a lo que dice, hemos creado una competición para hacer el bar del Castello Sforzesco. O sea, un contexto muy complicado, por lo menos. Un lugar tan fuerte bajo el punto de vista histórico en Italia, donde ya lo dejo. Pero también ahí hemos trabajado de forma muy artesanal. Lo hemos hecho todo con un fabbro. ¿Cómo se dice fabbro? Con uno que trabaja el hierro. Herrero. Con herrero. Entonces ha sido, aún no parece, no es el proyecto que a mí me gusta más, no ha salido bien como pensaba. Pero bueno, no siempre pasa, pero lo hemos hecho de forma muy artesanal, dibujando cada detalle, cada cosa, todo muy integrado, todos los implantes eléctricos están dentro a la estructura, el agua pasa, todo. O sea, lo que para nosotros es arquitectura, ¿no? Integrar todos los distintos funciones que están dentro de la arquitectura. Entonces también en este sentido hemos intentado de transformar como tema arquitectónico el hecho del proceso. Entonces, desde con quién trabajamos, cómo lo hacemos, es parte de nuestra forma de hacer arquitectura. Entonces, elegir el herrero con el cual trabajamos por definir cómo es el ataque al suelo, y el techo, y eso ha sido una forma de declinar esta forma de trabajar también en esta parte del mundo. Fantástico. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Ya, bueno, yo creo que ya podemos subir arriba a tomar unas cervezas y a picar algo. Ya está.